Hey, hey, bienvenidos a todos a este nuevo episodio en Bajo el Efecto, donde no necesitas un pasesote para poder viajar. Eso, porque hoy, más que un podcast, esto va a ser un viaje, pero no cualquier viaje, sino de esos donde ves luces de colores, enanos bailando y terminas preguntándote si te metiste en un ritual chamánico o entraste sin querer a la nueva película de Blancanieves. Que dicho, fue un verdadero viaje, pero esa madre sí que ha sido un fracaso, la neta. Exacto, porque ya en estos tiempos uno no sabe si está viendo visiones o efectos especiales de bajo presupuesto, pero lo que sí es cierto es que hoy vamos a hablar de rituales que nos cuentan o que no nos cuentan las hadas, sino sobre plantas sagradas, respiración holotrópica, ayunos y un tambor que te lleva más lejos que el Uber Black. Y para eso, hoy me toca a mí estar en la silla caliente, compadre. Sí, el compadre aquí me va a entrevistar porque según él, yo tengo más experiencias. Según él, ya estoy muy correteado en este tema. Así es, Chiquilín. Pues ya a ti te corretearon sin irte y bien ponchado, así que hoy te vamos a escuchar y saber todo lo que traes guardado. Visiones, tropiezos, revelaciones y todas esas madres que te hacen cambiar tu nombre, ¿no? A Jaguar Cósmico de la Montaña Sagrada. Jaguar cósmico, dice. Pues me late, me late. Así que pues prepárense porque esto no va a ser teoría. Va a ser vivir bajo el efecto. Todo, Chiquilín, ¿cómo estás? ¿Qué onda, compadre? Ay, aquí ando de Karate Kid ahora, mira. ¿Sí te quedó bien? Sí. Vamos a invocar algo para que se sienta bien, ¿no? Pero bueno, el día de hoy, pues vamos con este capítulo que se llama El viaje chamánico. El viaje. O sea, nos vamos a poner un viajezote y sin nada de... Nomás con pura plática. Vamos a ver algunas cuestiones. De hecho, el capítulo de hoy, pues lo vamos a hablar, o más bien, pues te voy a entrevistar, ¿no? Te voy a hacer algunas preguntas, que tú eres el que tiene la experiencia, el que está correteado en esto. Digo, en todo estás correteado tú más, pero... Tú más, dice. Pero, pues, vamos a ver, que nos expliques tú que ya lo has vivido. Es mi experiencia, el viaje chamánico de Meño. baimeño. Aquí le faltó, compadre, no le pusiste. Ahorita le ponemos ahí. Sí. Jerry, le pones ahí ahorita. Una edición ahí, porque... El Jerry. Pero bueno, entonces, ¿qué va a consistir? Bueno, pues te voy a ir haciendo unas preguntas, me vas platicando abiertamente tu experiencia, la información que has tenido con las personas que has vivido, porque pues no sé si brevemente nos quieres explicar qué todo es esto, lo que tenemos aquí ahorita. Pues son cosillas ahí que he ido juntando, allá tengo más adentro, pero pues no van a caber aquí. Pues son cosas que he ido juntando, el tambor. Estas son plumas de cuervo. Ahí en la unidad, en las tardes se llena bien machín de cuervos. Y ahí encuentras plumas, son plumas de cuervo estas. Dije, plumas de chivo, ¿qué ibas a decir? Estos son silbatos, güey. Son silbatos. Se supone que vienen intencionados, ¿no? Con la figura con la que los hacen. Este es de un águila, aquel es de se supone que es un lobo. Allá tengo otra que es un búho que está... El búho sí suena igualito y también tenía un jaguar que también suena igualito. En la ceremonia los usan para llamar a las energías que representa un águila o que representa el lobo. Pues para que te acompañen también en la ceremonia. Ceremonias de, ya sea de bufo, de alguna de las, pues de las plantas sagradas que se usan para inducirte en esos estados ahí. Para que viajes. Pero bueno, a ver, vamos a iniciar, vamos a ver el principio, ¿no? ¿Puede decirnos qué es un viaje chamánico? ¿A qué se refiere? El viaje es a esa parte de la ceremonia, porque bueno, lo ideal es hacerlo en ceremonias, ¿no? Ya con personas que pues tienen ciertos... los chamanes estudian, son personas muy estudiadas en muchos temas bien densos, que uno los puede ver así, sobre todo en las etnias, y decir, pues, no, el loco de aquí o algo así, güey. Pero la verdad es que estas personas, los que son chamanes de veras, tienen muchos estudios, güey. No van a una escuela como tal, pero sí leen mucho. Se informan. Sí, se informan de muchas cosas, inclusive de medicina. Tengo por ahí un conocido que estudia física cuántica, o sea, cosas bien
interesantes, pues que normalmente uno no escucha o que no las estudian por otro lado. Y eso es desde donde menos uno pueda pensar que ellos pudieran hacer eso, pues que pudieran estar estudiando esos temas. Pero sí son personas muy educadas en ese aspecto. Y fíjate que siempre nos vamos con la apariencia, ¿no? De cómo se ve. Sí, pues es lo de primero. qué es lo que hacen o no, pero pues ya. Ahorita pues ya ven, me van a tirar loco porque traigo la banda de Karate Kid. Pero pues sí son. Símbolo es algo con lo que algo representa, que representan ellos mismos, ¿no? Sí, todos los artilugios que usan, desde que se pongan un pañuelo de X color, por ejemplo, que te traes en la cabeza, como puedes ver aquí, el penacho con las plumas, todos estos, lo que son los colgajes, los anillos, todo lo que ellos usan tiene un significado y maneja cierta energía, y lo usan pues durante las ceremonias. El viaje chamánico es una ceremonia donde tú ingieres pues ya sea un brebaje como la ayahuasca o comas hongos, o fumes el sapo, que le dicen, como dicen aquí en Sonora, no fumar sapo, lo que es el bufo. De hecho, ese se conoce más acá, ¿no? En esta zona de Sí, Hermosillo. se conoce más aquí porque el sapo es endémico de aquí, nomás de esta zona, de lo que es el norte de Sonora y el sur de Arizona. No se encuentra en ninguna otra parte del mundo. En algunas partes se los llevan para, pues, los crían, ¿no? Para el mismo uso de la medicina, pero realmente no hay en ninguna otra parte. Es de aquí de Sonora, pues, y del sur de Arizona, ¿no? Por eso es que es lo que más se conoce aquí, que es, de hecho le dicen, sapo. Ajá, no ha sido fumar el sapito allá en Sonora, pues como que el referente, pues, porque es de aquí. Y luego está bien interesante la historia del sapo, güey, porque A ver, échame. estos sapos se entierran, güey, después de que se acaban las lluvias, las lluvias de, pues aquí empiezan por allá que en agosto más o menos. Por ahí. Las lluvias ya más fuertes, ¿no? Las primeras lluviecitas, pues no, ya cuando está lloviendo así firme que, hace mucho que no llega así, ¿no? Pero, en ese, fíjate, si deja de llover, se van a quedar enterrados. Hasta que salen cuando llueve. Cuando llueve se entierran y salen a reproducirse. Y allí es cuando hay personas que se llaman recolectores, que hacen, pues eso, o cazadores, les dicen también, porque van y cazan a los sapos. No es de que los maten ni los maltraten, sino que los buscas en la noche. Sales a buscar así en el cerro, allá por donde puedas ver que haya lagunas o cosas así, y ahí te los encuentras. El animal no se mata, o sea, no. ¿Qué hacen así en el proceso? ¿Qué lo agarran? Sí, lo tomas entre tus manos así, tienen unas glándulas aquí atrás de los ojos, como que los exprimes así como si fuera un granito y le sale un líquido blanquizco así, lechoso, y lo ponen en vidrio, en pedazos de vidrio, ahí lo embarras. Y ya lo ponen a secar. Realmente no recuerdo cuánto tiempo, pero sí se queda algunos días así en lo oscuro se debe de poner. Obviamente hay una intención para todo esto, ¿no? Lo que son, ya por parte de lo que es lo chamánico, es todos, o la mayoría de las cosas se manejan por intención. ¿Cuál es la intención que tú le pones a lo que estás haciendo? Okay. Entonces, los que son buenos recolectores, desde que empiezan a agarrar al animalito, ya lo hacen con la intención de que la medicina que están sacando ayude a quien vaya a ayudar. O sea, es como la atracción cuando piensas o dices que... Sí, es algo parecido, nomás que tú se lo estás dando a algo más, pues, o sea, la intención de esta medicina es, o sea, a la medicina, así le llaman, ¿no? Al veneno, que realmente es un veneno, pero pues le llaman medicina. Cuando ya está seco, pues lo que hacen es ponerlo en pipa y se fuma. Es un proceso ahí un poquito complicado a veces porque el sabor y el olor que cuando está en combustión esta sustancia es bien característico y hay gente que no la aguanta. Se vomitan o les da mucho asco, cosas así. Pero ahí empieza el viaje con una sustancia de esas. Ok, ahorita ahí estás hablando lo que entiendo, la información que yo vi sobre las plantas, ¿no? Plantas sagradas, plantas medicinales, todo lo que conlleva esta parte varias, que es un animal, ¿no? Hay Pero bastante. también hay otras ramas, ¿no? Que de lo que sé es el sonido. Hay otros métodos de inducir en esos estados de conciencia elevada. También se puede hacer con sonidos, con cantos, respiraciones. Por la respiración, ¿no? Sí, yo sigo una persona ahí del Perú, es un chamán de allá del Perú que da ayahuasca.
Y dice que no hay un alucinógeno más fuerte que el aire, güey. O sea, lo que tú respiras ya te tiene aquí en este viajezote que es la vida. Y dice, y si no es cierto, a ver, te corto el aire, a ver si es cierto que Sí. sigues viviendo. Fíjate, interesante. Digo, no tiene mucho que ver, o sí. No sé si has escuchado del John Milton, ¿no? De duermas. Ujú. Él me tocó ver sobre todo en la pandemia, que no tenía mucho trabajo, pues no podía juntar. El trabajo de él es en Ujú. juntando gente, teniendo gente, ¿no? Sí. Pero se va a ciertos programas. De hecho, miré ahí uno que va con el Franco Escamilla y está interesante porque él empieza a hablar de eso. Dice, yo no hipnotizo. Yo lo que uso es la respiración. Con la respiración hago que esa persona llegue a un estado de concentración que pasa al más allá. Sí, llegas a un estado de conciencia distinto, pues, con la respiración. Se llama, hay de varias, yo conozco la respiración holotrópica. Lleva sus tiempos, lleva su cantidad de oxígeno que vas a jalar. Su ritmo, ¿no? Porque no nomás Su está... ritmo, ajá. No es la misma. ¿sabes? Cuando estás así sin control, nomás estando aspirando y respirando, No. lo que te vas a hacer es que te vas a desmayar de... Ujú. Y está interesante ese que te digo, porque él va explicando porque la persona cuando hace que respire, dependiendo de la concentración, de cómo lo va haciendo, la persona va teniendo ciertos síntomas. Hay unas personas que, por ejemplo, se veía que se le doblaban un poco las manos. Y él solo iba explicando que, dice, esta persona, verdad que es muy desesperada, muy ansiosa, muy insegura, decía él. Y ya los mismos que estaban ahí, no, sí, él es muy así. ¿Y tú cómo lo sabes? No, pues es que yo ya aprendí a leer cuando están haciendo este ejercicio, cómo se comporta su cuerpo, cómo empiezan ellos a doblar sus manos o a caer. Incluso los que caen más rápido son los que pues luego casi se desmayan, ¿no? Que los tienen Caen que de agarrar. golpe, sí. Pues esos son los que entran en más trance. Sí. Entonces él ya explicaba, ¿no? Que con ese método de respiración, con que una sola vez ya hayas llevado esa guía, ya Ahí solamente pasamos. hasta por teléfono te lo puede hacer él, siempre y cuando él te guíe la manera como respirar y cómo hacerlo. Ujú. Entonces es más rápida la conexión porque ya, Sí, como pues, que hay ya un quedas tra- enganchado, Hay un ¿no? trabajo previo, pues. Entonces me quiero imaginar que todos funcionan parecidos, ¿no? No hay más manera, pero si ya haciéndolo una vez, pues ya es más fácil. Realmente, si uno se pone a leer ya de la historia más para atrás, inclusive sin meternos en algo religioso, Jesús meditaba. En la meditación, eso es lo que es respirar, 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 respirar. Realmente esa es la forma natural del ser humano para poder expandir su conciencia y llegar a otros niveles que existen por medio de la meditación y la respiración. Esto de las plantas y el sapito y eso son herramientas para facilitarte a ti A que llegar al puedas estado. llegar a esos estados de conciencia. Porque en realidad te digo, no necesitas meterte en absolutamente nada más que No. respirar. O sea, eso ya es... Sí, lo pues que hay pasa es que- diferentes formas de llegar Ajá, a hay hacerlo, porque diferentes. hay otra, ¿no? Que también es lo que le llaman el ayuno. Ajá. Eso también Es- ayuda a que seas más receptivo cuando estás ayunando. Entonces esa parte, bueno, no sé si la puedes explicar un poco más, esa sí, no están tengo en mucha el- información. cuando no recuerdo si eran los budistas, algo así, en alguna parte leí, había estos personajes que se dedicaban en sus 24 horas, 36, 48, ellos siempre estaban meditando para alcanzar niveles más altos cada vez de conciencia, siempre estaban meditando. Entonces podían pasar mucho tiempo, también muchos días sin comer, sin tomar agua. Eso lo que hace es que tu cuerpo esté más libre de esas energías que genera la comida. También lo que escuchas y todo eso, ellos meditaban allá lejos, separados de todos, en la naturaleza, que la naturaleza es la puerta que te va a llevar más fácil, ¿no? A elevar tu conciencia. Y para empezar, la vibración de la tierra influye, los árboles que te rodeen, el canto de las aves, todo eso va generando cierto tipo de frecuencia que a ti te va a ayudar a que sea más fácil, porque es difícil meditar, por eso no lo hace todo el mundo. No. Y pues ya cuando llega uno a hacerlo Sí. pues, por... Tienes que tener años mucha de- dedicación para hacerlo. Puedes meditar de 5, 10, 15 minutos que también te van a ayudar bastante. Pero ya para alcanzar un niveles así muy altos de conciencia, pues tienes que estar
cierto tiempo ahí, con ciertas técnicas, y también te influye lo que, pues, la respiración y todo eso. Entonces, Chiquilín, conforme tú lo que has visto, lo que has pasado, que ahorita pues nos platicas un poco más de la primera vez que hiciste esto, ¿no? Pero aquí yo puedo llegar a una conclusión de lo que me has platicado, la información que he visto, pero es algo como llevar al extremo, ¿no? El extremo tu cuerpo, tu avatar, para poder llegar a ese nivel. Yo lo entendí como que para que tú puedas usar esas medicinas, tienes que dar algo a cambio. Obviamente tu cuerpo tiene que estar en óptimas condiciones, porque si pasas por ciertas cosas que se te sube la presión. Por ejemplo, hay personas que si están tomando medicamento para el corazón o tuvieron una enfermedad cardíaca no pueden hacer el sapo. O sea, no se recomienda porque tienes una alta probabilidad de que esa persona le dé un infarto. No hay casos documentados de muertes directamente por el uso de la medicina. Hay casos documentados por broncoaspiración, por ejemplo, de que la persona que estaba haciendo la medicina no lo cuidó lo suficientemente bien y la persona pues se tragó, aspiró su mismo, por lo que estaba vomitando, cosas así, porque son cosas que pasan. El cuerpo empieza a expulsar por medio del, ya sea el vómito o el llanto. Hay personas que pues, corren al baño, porque por así es como depuras el cuerpo de toda la energía negativa que trae. Entonces, esta parte, el llegar a llegar a ese estado, ¿tú podrías decir que es peligroso? ¿No lo es? Dependiendo. Pues es que ahí cada quien va a saber cómo anda de su salud y de su cuerpo, porque sí, todas las medicinas estas te van a exigir hasta cierto punto que tu cuerpo esté bien. Pero imagino que también depende del guía, ¿no? De la persona que te está guiando en ese momento, porque... Sí, pues la persona está ahí para cuidar tu cuerpo y que no te vayas a caer o que te vayas a desmayar, te vayas a golpear, para que no vayas a broncoaspirar el mismo vómito, de que te vayas a ahogar tú mismo, pues. Uh-huh. Para eso está el guía, aparte de estar también en la parte energética con los cantos, si usan el uso del tambor, no sé, hay muchas instrumentos que generan diferentes frecuencias que se usan cuando está uno en ese estado, ya cuando fumaste el sapo, que ya entraste en tu viaje. Ese tipo de vibraciones te ayudan también a que tengas un viaje más placentero, porque el viaje chamánico en sí es un viaje hacia adentro, un viaje de introspectivo. Eso, es un viaje hacia adentro. Entonces la primera cosa que te va a decir la gente es que le da miedo. ¿Por qué le da miedo? Porque sabe que algo que no quiere traer ahorita o que dejaste enterrado por ahí, algo que te pasó, pues te va a llegar al momento que estás haciendo la medicina, y mucha gente no quiere hacer eso, o sea, no quiere traer el pasado hacia el presente. Es como el bloqueo, porque hay algo que ya te pasó, que te dolió, que lo sufriste. Ajá, y lo dejaste y tener que volverlo a traer o lo reprimiste, pero eso puede llegar en un momento, va a regresar. Eso le saca a la gente, pues, porque te estás enfrentando a esa sombra que estás queriendo dejar atrás. Pero es algo, por lo menos yo desde mi experiencia, para mí fue algo muy, muy bueno, porque solté muchas cosas que ni siquiera sabía que traía, y en base a eso yo pude cambiar hasta con mis hijos de hábitos que traía de antes que pues no me servían de nada en la vida, y empecé a leer otras cosas y empecé a aprender otras cosas, pero fue después, o sea, después de haberme enfrentado a eso que me pasó y de poder sacar todo eso que yo traía, que yo realmente pude hacer cambios en mi vida. Entonces, bueno, por lo que me has platicado, tengo entendido que no está peleado ninguna de las formas que dijimos, ¿no? Que son plantas sagradas, que son por sonidos, que es por respiración. ¿Por qué? Pues a lo que me habías platicado es que, bueno, una es con el sapo, ¿no? Podríamos decir lo que entra entre las plantas, los animales o todo tipo, una sustancia, ¿no? Pero al mismo tiempo también están con tambores. Los tambores están haciendo vibraciones, un sonido, que me imagino que eso también ayuda para que te relajes. Sí, también te van llevando los mismos guías, los que son guías de veras, te van, eso es lo que hacen, güey, por medio del canto y los instrumentos, todo te van guiando, así como que para que vayas, que no te desvíes tanto a la parte oscura, pues porque todo es luz y oscuridad, y hay veces que te va a ganar, si tú te dejas y estás mal, ya muy cargado en tu cabeza, lo más probable es que te gane la parte oscura y tengas un viaje pues no tan placentero, y que a lo mejor hasta miedo agarras, y
pueden surgir ciertas cosas también, brotes psicóticos y cosas así. O sea, la gente que lo va a hacer tiene que estar bien consciente de que está, también los que toman medicamento para la esquizofrenia o medicamento para el diazepam y todas esas cosas, ¿no? Los que toman esos medicamentos tampoco está recomendado que lo hagan, porque de ahí pueden venir eso que te digo, brotes psicóticos y cosas muy raras. ¿Tú has conocido o has escuchado de alguien que ha hecho esta parte pero ha regresado y no con un bien, sino con una satisfacción, sino todo lo contrario, de que con más temor, con más miedo, o que le haya afectado mucho más en vez de haberle ayudado? Sí me ha tocado ver personas que se la pasaron bien mal, güey. O sea, muy mal, que vieron cosas que para ellos fue muy fuerte. Ajá. Y la neta se fueron peor que como llegaron, o sea, ya se fueron más temerosos, llorando y todo eso. Pero yo siento y creo yo desde mi entendimiento que todo lo que tú vayas a pasar ahí de algo te va a ayudar, sea luz o sea oscuridad, porque tío, al final de cuentas somos las dos cosas, sí. Pero o sea, así tenía que pasar, por eso es lo que tenía que ver. ¿Por qué? Quién sabe, apenas esa persona, si quiere, va a ir como que a ver, ¿por qué miré esto? ¿Por qué me pasó aquello? ¿Por qué me sentí así? El uso de estas sustancias jamás va a sustituir una terapia con una persona que sabe de salud mental y de un psicólogo. Jamás, güey. Esto es para que tú sepas si es lo que tú quieres, porque también, digo, pues viene lo que es la intención. Si tú te sientes que no avanzas en la vida porque siempre estás triste o no, lo que es la depresión, la ansiedad, si te han dado ataques de pánico, todo ese tipo de cosas, y no sabes por qué, si tu intención es esa en tu viaje, te lo va a mostrar, así te va a poner enfrente qué es lo que tienes que cambiar, y ya va a depender de ti si lo haces. Ok, es como, a lo que entiendo, es a lo que siempre hemos dicho, ¿no? Acá venimos a este mundo, a esta dimensión, ¿cuál es mi misión? Todo eso tú... Entonces es esto. Entonces la parte esta, viene otra pregunta de decir, ¿por qué tú piensas que esas personas, o sea, es una opinión tuya, ¿no? ¿Por qué tú ves que estas personas no les fue de la misma manera que a ti te sirvió y que tú lo viste? Porque cada cabeza es un mundo realmente. Lo que es la percepción de la realidad, aunque vivamos en conjunto, es diferente para cada quien. Para cada quien, bueno, para mí pueden ser ciertas cosas malas y para ti no, o al revés. Tú puedes ver ciertas situaciones de la vida que son malas, ¿no? Pues las puedes ver de manera negativa y yo pues no. O sea, ¿por qué? Porque yo tengo mi manera de pensar y de ver la vida y como tú tienes la tuya. Entonces, pues cada quien carga en su cabeza. O sea, que sería el nivel de conciencia que uno tiene, una parte es el nivel de conciencia y lo otro es lo que nosotros vamos guardando. El cerebro del ser humano guarda infinidad de información. Todo el tiempo está recabando información de lo que tú ves, de lo que tú escuchas, de tus sensaciones, tus emociones, todo lo que tú está pasando ahí. Vibraciones. Todo lo que está pasando allá afuera aquí se graba. Es como una grabadora. Porque todo eso se sube a otra parte, donde se van guardando todas las experiencias y todo lo que pasa en el ser humano. Entonces todo eso tiene que estar guardando, y dentro de todo eso, pues si pasaste cosas gracias, sobre todo cuando eres niño, en los primeros 7 años de la infancia, pues es lo que va a repercutir en el resto de tu vida, porque es cuando tú empiezas a tomar pues conciencia de tu entorno, de las ideas que te van impartiendo tus papás, de la música que vas escuchando y lo que vas comiendo y todo lo que va pasando en tu vida. Los primeros 7 años de tu vida se van a guardar como que ese es tu patrón, de ahí va a surgir todo lo demás de tu vida. Esa va a ser tu base para crecer y hacer y aprender y no aprender y los traumas que puedes llegar a tener. Entonces todo se guarda y se queda en el subconsciente. Entonces tú empiezas a tomar decisiones desde lo que traes en el subconsciente o en el inconsciente, de esa parte rara del cerebro en la que no es tan fácil. Creo, es mi opinión, no digo que sea la verdad, pero mi opinión es, bueno, primero te voy a dar el ejemplo, ¿no? Es como cuando una persona se accidenta, que sufre un accidente grave, una lesión muy grave, pero la persona cuando se accidentó y ya está en rehabilitación o ya está sanando, cuando llegan y le preguntan, dicen, oye, pero ¿qué pasó? ¿Qué te acuerdas? No, es que yo me acuerdo, pues, por decirlo, que fue un accidente de carro. Íbamos en el carro y en el momento que chocamos o que nos golpeó el carro, que nosotros lo golpeamos, ya de ahí no me acuerdo nada. El blackout. Ya no me acuerdo nada hasta que desperté y que estaba aquí.
pero la realidad no es que no lo haya vivido, porque sí lo vivió, le dolió, lo sufrió, tuvo un trauma, pasó al hospital, todo eso, pero pues lo que tengo yo entendido ahí que el cerebro lo que hace es que esa parte te la quita porque sabe que eso no te va a ayudar a ti en seguir el día a día. Y creo que esta parte o todo esto de lo chamánico, cuando tú llegas a hacer un ritual, pues lo que hace es que a fuerza tiene que entrar también a esa parte porque estás pasando a otro, ¿no? A otro nivel. Pasan donde... cosas bien extraordinarias, güey, porque por una parte puedes tener como que visiones, puedes estar escuchando lo que estás viendo. O sea, para empezar, ni siquiera estás escuchando, ni viendo, ni sintiendo realmente con tu cuerpo, güey, porque ya cuando estás en un viaje, todo es conciencia. Eres consciente de los colores, eres consciente de lo que está pasando, pero no realmente tú con tus ojos físicos no lo estás viendo. Una pregunta, porque tú lo has hecho. ¿Sería parecido a algún sueño? Como cuando dormimos y sueñas. Ah, sí, eso es. Cuando nosotros dormimos vamos al mundo onírico, esa parte de que existen infinidad de cosas. Eso es, realmente, bueno, estas plantas y el sapo tienen una sustancia que el cuerpo normalmente produce, que es el DMT, la dimetiltriptamina. Esa dimetiltriptamina el cuerpo la produce para los ciclos del sueño, precisamente, para que tú puedas soñar y entrar a ese mundo. El cuerpo humano lo hace naturalmente. Y también otra cosa bien extraordinaria, que hay unos picos muy altos de energía cuando se está formando el bebé en la panza de la mamá. Okay. Hay cierta etapa el embrión. Cuando está ahí ya formándose, hay cierto tiempo al principio donde ya, y de hecho hay casos, ya ahí lo puedes buscar en YouTube, ya hicieron como que una investigación, porque hay un momento en el que está embarazada la mujer, cuando está el embrión, no recuerdo cuántos meses son, que hay un pico de energía muy alto y hay una explosión en la glándula pineal del feto. Okay. Que es cuando dicen que el alma entra al cuerpo. De eso yo lo leí de René Descartes. Él decía que esto era la cuna del alma. O sea, nuestro cuerpo era como una vasija, pues, para que entrara algo más. Y que todo funcionaba, pues, por medio de la glándula pineal. Y fíjate que tiene un poco de lógica lo que estás diciendo, ¿no? Porque cuando no es un bebé, pues lo que le llaman la mollera, que la tiene sumida, ¿no? Que el cráneo no está totalmente cerrado, ¿no? Lo dicen que es para que pueda caber, ¿no? Cuando va saliendo, pero pues realmente es porque entra algo ahí. Y también se activa cuando morimos, es cuando dicen que pues el alma sale del cuerpo, ¿no? Esos son como que es cuando el cuerpo genera grandes cantidades de DMT, es como una explosión, así es de cuenta, de DMT, y que es cuando entra el alma y cuando sale el alma también. Entonces estas medicinas lo que hacen es descalcificarte para empezar la glándula pineal y que haya esas explosiones de DMT como para que tú puedas pasar a otros planos y ver cosas bien extraordinarias. Y si quieres saber qué te pasa a ti, pues eso es lo que vas a ver. Si quieres conocer cuál es la verdad, pues tú nomás, si tu intención es esa, vas a conocer muchas cosas bien extraordinarias. Porque sí me ha tocado también ver, porque ahorita que dices, no, eso de también que cuando mueren, las personas que llegan a morir 2, 3 minutos, 5, pero regresan, cuentan mucho todo eso. Sí, porque hubo esa explosión de DMT porque pues, la persona ya iba a fallecer. Incluso dice que se desprenden y que ellos ven su cuerpo físico estando ahí, que los están atendiendo. Hay un documental en Netflix de eso, son las situaciones cercanas a la muerte, algo así le llaman. Y como dices tú, sí, hay muchos casos documentados de gente que falleció clínicamente por ciertos minutos y luego volvió, y pues, unos te hablan de Dios y que estuvieron con Jesús y que vieron su cuerpo, que pasó esto y el otro. Todo eso, con esto lo puedes detonar. O sea, es lo que ayuda. O como te digo, la forma natural de hacerlo, pues es con la respiración y la meditación. Pero pues ya para todo esto, pues necesitas un guía, no nomás te puedes poner, no voy a poner a respirar ahorita yo. Para todo eso se ocupan guías, sí. Voy a agarrar un sapo y lo voy a sacar. Capaz de que agarras uno que no es, ¿no? Entonces no es algo nomás al azar o tomar, ¿no?
y sobre todo pues hay que tener mucho cuidado, me quiero imaginar, y sobre todo con lo del sapo, ¿no? Porque pues si... Con el sapo pasa algo bien extraordinario, güey, ahorita que estás diciendo de eso. A Si ver. yo agarro ahorita una pipa y le pongo y quiero fumar yo solo, no O sea, despegas, güey. Tiene que haber un ritual. O sea, tiene que haber el algo. mismo cuerpo no te permite porque sabe que puede pasar algo adverso, pues. Lo del sapo y la ayahuasca, ¿es algo similar? Pues sí, funcionan con... Igual es DMT, nomás que funcionan diferentes. Y ya si lo vemos desde el punto de vista de ellos, estas medicinas representan cierta energía, ¿no? Representan, por ejemplo, el fuego está representado como un abuelo, una persona mayor de sabiduría. La ayahuasca está vista como si fuera tu abuela, es la energía de tu abuelita la que te cuidaba, la que te enseñaba, o sea, que te podía mostrar ciertas cosas, pero también con cierto afecto, ¿no? La María, pues es como si fuera tu mamá, haz de cuenta. Es como esa figura materna que también te cuida y te dice que todo está bien y ese tipo de cosas. O sea, todas estas medicinas están representadas por algo así. Okay. Entonces la ayahuasca, los honguitos están representados por niños, les pueden decir niños mágicos también, porque la manera en la que te hacen llevar el viaje es muy, muy tranquila. El sapo, para empezar, son 15 minutos más o menos en promedio de lo que dura el viaje. Te pega una zarandeada, machine. O sea, que el ritual dura más o menos de 15 minutos. El ritual puede durar una hora, más o menos, una media hora previa, y luego ya cuando estás haciendo la ceremonia, y otra media hora después, hasta una hora, en lo que tarda la persona en incorporarse, en regresar a la realidad, y ya como que acomodar todo lo que pasó. Sí, está lo que viene después, es donde más está el guía. Ahora, perdón, presente. Cuando pues, tú llegas a hacer alguno de estos, el sapo, el recordar lo que tú viste, llámale como quieras, sueño, ilusión, que pasaste al otro plano, dura más tiempo que en un sueño cuando tú duermes, porque cuando tú duermes, por lo general te despiertas y recuerdas ciertas situaciones del final, pero pasa el tiempo, media hora, una hora, y dices tú, ya ni me acuerdo qué soñé, pero soñé algo, no me acuerdo qué es. También ahí es bien diferente en cada persona, porque a mí me ha tocado platicar con personas que vuelven del sueño o del viaje y te platican a detalles y todo lo que vieron, lo que sintieron, lo que escucharon y esto y el otro y aquello. Y hay personas que se quedan así como que serias o a lo mejor saben lo que vieron, pero no lo sabes expresar. Es que es algo bien, es una sensación bien extraña, que no hay como que una palabra exacta en la que yo te pueda decir así se siente, porque es algo muy único cuando tu alma se desprende del cuerpo, esa parte donde ya se ven muchas cosas. Es bien especial, bien único, no hay palabras, nadie te lo va a poder explicar como tal cual es hasta que tú lo hagas. Y cuando tú lo hagas, yo te aseguro que si tú lo haces alguna vez, te vas a quedar así igual. No vas a saber con qué palabras explicar lo que sientes. Lo que viviste. Sí, para mí fue así como que mientras estaba en el viaje, como si me hubiera soñado, así como dices tú, ¿no? Me fui a acostar y de repente me desperté. Así fue, bien rápido, bien... Para empezar ya no había ni gente, ya yo llegué a lo último, o sea, estuvo muy raro. A ver, ya que empezaste con eso, ¿nos podrías platicar algo? A lo mejor no todo lo que viste, ¿no? Ciertas cosas, o si es que lo puedes llegar a explicar. Sí, estuvo bien raro, tío, para llegar ahí. Yo le estuve sacando la vuelta porque así de que, te lo voy a regalar, o ¿sabes qué? Junta tantas gentes y te sale el tuyo gratis. Sí, porque tiene costo, ¿no? Sí, tiene costo, todo eso tiene costo. Todos viven de algo, ¿no? No, y aparte, no tanto por vivir de la medicina, pero sí hay ciertas cosas que se pagan con lo que cobran por hacer las ceremonias, ¿no? Hay unos que se pasan de lanza y cobran cantidades muy altas, hay uno que no más de lo que tú les puedas ayudar, hay de todo. Y si no, pues el que no quiere pagar puede ir a recolectar la medicina. Que vaya por su sapo. Sí, exactamente, pues no, eso está ahí en la naturaleza, y aunque en algunas partes lo tienen como que muy de ellos, así, pues realmente está en la naturaleza y es para el que quiera tomarlo, pues. La naturaleza de todo. Porque es la naturaleza, exactamente. Entonces, quien no quiere pagar, pues lo puede ir a hacer. Yo
tuve la fortuna de que a mí no me costó, güey. Yo le estuve sacando la vuelta y no tengo dinero, y al rato un amigo ¿sabes qué? Ya está gratis el tuyo, yo me voy a encargar de que no pagues. Vine de allá de Hermosillo para acá, para Nogales, aquí lo hice en Nogales. Pero fue así de que, pues yo no sabía ni qué rollo, o sea, no sabía qué rollo, no tenía una noción. O sea, ¿no? que nunca habías visto. Tenía una noción de lo que era porque me pasó unos videos, mi compa, que fue de hecho el que dibujó el sapo este. Yo no soy tan diestro para dibujar, mi compa lo dibujó. Y me dijo, ya está al tuyo, para que vengas y que no falles y que no sé qué. A mí se me hizo tarde, ellos ya se andaban yendo cuando yo llegué. Y me hicieron así como que, pues ya está aquí, bueno. Pero estuvo bien curado porque cuando terminé de fumar, ya dejé de sentir porque cuentas, ¿no? Hasta el 7. Y hubo un momento en el que ya te dicen sueltas el humo. Y yo cuando solté el humo ya dejé de sentir, dejé de mirar con los ojos, dejé de escuchar con mis oídos. Ya no sentía que respiraba, no sentía la respiración, ya no sentía nada de mi cuerpo, eran puros fractales de colores, figuras geométricas bien extrañas. Como cuando te levantas acá de golpe, que estás sentado y que empiezas a ver. Que mira, pero de así colores, de fondo negro y de un color, friego de colores y tamaños y una cosa bien impresionante. Y empecé a escuchar como si trajeran unos tambores de estos, pero grandotes, como si alguien les estuviera pegando acá. Empezó a escuchar todo eso y empecé también así como a escuchar un canto raro en una lengua que no conocía y cosas así. Y de repente, pues, despegué, quién sabe para dónde. De ahí fue blackout. Yo me empiezo a recordar, pero ya meses después, como a los 6 meses que hice el sapo, empecé a recordar cosas. Miré muchos escenarios bien curados, en muchas partes. Pero a mí eso es una parte del viaje, ¿no? Que te vas a otras dimensiones, otros planos. A mí me gusta más hacer estas medicinas, pero estar consciente. Yo en esa ocasión, como no sabía qué rollo, pues me quedé inconsciente. Okay. A mí lo que me sirvió fue después, cuando yo desperté, ya cuando me desperté, que me pude incorporar por ciertas cosas que estaban pasando ahí con la gente que estaba a mi alrededor. Yo tenía los ojos cerrados y empecé así como a ser consciente de todas las cosas que a mí me habían pasado hacia atrás desde que yo estaba morrito. Eso fue con el sapo, ¿no? Sí, fue la primera vez así. Pero haz de cuenta que recapitulé toda mi vida para atrás, güey. Y fui así como que, mira, pues por esto que pasaste, y por esto, es que tú eres como eres. Eso es lo que busca un psicólogo, ¿no? Cuando tú vas a una terapia con las pláticas que tú le estás dando. Sí, a ver, lo que buscas son esos problemas. Ajá, son esos puntos en tu vida en los que hubo pues un trauma, hubo algo. Entonces, yo ahí liberé muchas cosas, güey, y entendí muchas cosas también de mi vida y de mí. Para mí fue como que esa parte después del viaje fue la que a mí me ayudó en ese aspecto. El viaje es algo, pues también está fregón ver tantas cosas, ¿no? Y también es algo que va a cambiar de persona a persona. Uh-huh. Lo que yo viví no lo va a vivir nadie más, porque esa es lo que está dentro de mí, ¿no? Porque el viaje es hacia adentro, siempre es hacia adentro. Uno de uno lo toma como que, me fui para el cielo, pues realmente no, para adentro, todo está dentro de ti. El universo completo está dentro de ti, te lo puedo asegurar. No, sí. Y porque yo lo vi, claro. O sea, yo lo vi, pero no con mis ojos, sino con el que tienes allá adentro. Fíjate, yo nunca lo he hecho, pero lo que he visto, leído, y a mí me gusta mucho ver eso y tomarle la lógica, que tenga lógica, que sea congruente, ¿no? No, yo no me refiero a ahí porque yo nunca he ido, yo te digo con la información de aquí. Ajá. Entonces, mucha información que yo he ido leyendo, que tú también me has compartido, me hace más lógica todo eso que tú me dices a lo que realmente acá en un sistema, en la sociedad, podemos llegar a ver o que decimos. Pues es que esas cosas pues para empezar casi no se hablan, ya sabes, y la otra es que no lo va a creer nadie más que el que lo hace. Yo te puedo estar diciendo ahorita optimiza y tú vas a decir, dije, compadre, desde que va arriba, ¿no? Porque mucha gente sí me dijo, ¿no? Que yo me estaba volviendo loco y que estaba mal y que drogado y que, ¿no? Tengo una amiga que me hace carrilla. Y, o sea, pero realmente yo no hice nada de esto por la cuestión de la que muchos piensan. Muchos creen que este tipo de cosas son drogas, ¿no? Que las usas para
para cómo usas el cigarro, cómo usas la cheve, cómo usas otras cosas, y realmente no lo son, porque tienes que tener mucha determinación Para poder hacerlo. para hacerlo, güey, porque realmente todos los viajes con todas las medicinas, estas plantas son diferentes, güey, y la manera en que vas a llegar a donde tienes que llegar, porque también depende de cada quien, es diferente en cada persona. Y eso que dices, tienes razón, ¿no? O sea, tienes que saber, bueno, tienes una idea de dónde vas, ¿no? Porque si no lo haces, es porque no te interesa y no crees. Y si lo vas a hacer, es bueno, quiero ver a ver si es cierto lo que dicen, pero ya vas con un nivel de conciencia o en tu cabeza de decir, hey, yo puedo encontrar cosas que no me van a gustar o que yo en mi pasado sufrí y las voy a volver a sacar. De eso se trata, que lo hagas con un guía que sabe, para que tú estés consciente de lo que puede llegar a pasar. Hay un podcast que creo que te lo mencioné alguna vez, que se llama Shamanic. Sí. Yo lo conocí por una persona ahí. Y está muy interesante cómo aborda todos estos temas. Él es una persona ya pues mucho más consciente y más estudiada y todo. Yo te platico de mi experiencia y lo poco que he leído y ese tipo de cosas, pero en ese podcast hablan de cosas bien, bien interesantes, de una manera mejor explicada. Porque cuando ya lo explicas desde la experiencia, pues sí es difícil entenderlo, porque a veces que ni yo sé qué palabras usar. Por ejemplo, cuando estaba viendo esos fractales y figuras, yo me acuerdo de haber visto colores que nunca había visto, que no se ven aquí normalmente. O sea, son cosas bien, bien difíciles de explicar. Como subreales, porque no es algo que vemos aquí pues a diario, sí, o lo que nos enseñan de... Sí, porque es algo muy diferente. Por eso es que mucha gente cree que son drogas o... Sí, es como lo que le llaman también el despertar, ¿no? Pues de ahí proviene, de ese despertar. No sé, yo creo que está muy difícil de llegar a un acuerdo, porque unos dicen que el despertar es una cosa y otros dicen que es otra. Entonces, quién sabe. Yo lo que lo entendí es pues que despiertas tu conciencia y ya depende de ti si la sigues alimentando y sigues creciendo, ¿verdad? Porque pues puedes llegar a niveles muy altos de conciencia o puedes quedarte donde estás. No pasa nada. Es que es lo que dicen, pues cada quien en su tiempo va a llegar y va a comprender esto. El que uno no lo comprenda o el que uno diga, no están locos, no existe eso, ¿para qué te drogas? ¿Para qué haces esto? O sea, sí, te van a criticar. Te digo, a mí me criticaron mucho y me hicieron carrilla y me dijeron muchas cosas. Otra gente me dejaron de hablar y así, porque empiezas a hablar de cosas con las que otras personas. Yo lo entiendo así, güey. Tú cuando ya haces ese tipo de cosas y empiezas a trabajar en ti y a cambiar tus hábitos y a cambiar tus patrones y a cambiar todo eso, tú empiezas a vibrar de una manera distinta. Y las personas que ya no vibran igual que tú se van deshaciendo. De X o Y manera, se van yendo. Porque son personas que no tienen que estar... Son personas que ya no están en tu vibración, que ya no están en el mismo camino que tú, ya no les gusta lo mismo que tú. Oye, chiquilín, y una pregunta, ya esta pregunta es más personal, ¿no? De Somos Amigos. No sé si recuerdan, ¿no? Que tú y yo no empezamos a ver, ya lo hemos dicho, ¿no? Aquí en Bajo el Efecto, ¿no? Que empezamos a vernos más ahora en octubre, noviembre del año pasado. Sí, mon. Cuando tú me empezaste a contar eso, ¿tú pensaste que yo digo, estás loco? Digo, por la manera como nos llevábamos desde la secundaria, en la prepa, que pura carrilla. Pues fue más que nada, pues no pensé que tú estuvieras leyendo o viendo esos otros temas, porque pues no sé, tú no eres tanto de andar subiendo fotos o cosas en el Facebook. Yo sí, ahí subía muchas cosas que estaban relacionadas a lo que yo andaba haciendo. Y pues como tú y yo dejamos de hablar buen rato, pues no, realmente no pensé que le entendieras al tema. Y desde entonces pues por eso es que hemos platicado cosas bien, bien curadas, porque pues son cosas que nos gustan a los dos. Pero si a mí me hubieras platicado antes de que yo hiciera esto, te aseguro que me has tirado loco. No me hubiera llamado la atención, o yo te hubiera tirado loco a ti, como a mí me pasó, pues. Pero fíjate, no sé si... coincidencia no creo. Pasó por algo, porque creo yo que en aquel tiempo, cuando tú tampoco nunca habías visto nada de esto, pues yo tampoco. Que si tú me lo hubieras llegado a decir a mí, yo también te hubiera dicho, te hubieras tirado loco, porque sí, en ese momento no te interesa. No me interesaba, no. Y yo te lo puedo decir muy específico, porque
yo no tengo mucho. Yo te puedo decir que a lo mejor tengo unos 3 años viendo todo esto. Y fue algo que me llamó mucho la atención por un podcast también. Que ya te he platicado mucho, ¿no? El de Chombo, de Sabilio Chombal. Y me acuerdo mucho porque él ni siquiera habló de nada de esto o nada de relacionado, sino que él tiene uno ahí, si quieren verlo en YouTube. De hecho ya no sale en YouTube, pero todavía están ahí sus capítulos, que se llama Casualidades, que habla sobre el Titanic. Uh-huh. Entonces habla sobre eso y él empieza a desarrollar y a decirte, oye, sí, pasó esta desgracia, pero esto fue algo más como manipulado para que pasara, por que ciertas personas tenían que tener ciertos privilegios para poder. Entonces, él lo va desenglosando todo eso. Entonces me empezó a llamar mucho la atención. Dije, oye, pues tiene lógica. Y lo seguí escuchando. Y de un de repente, pues, de hecho, cuando yo escuché el show fue por otro amigo que también me dijo, mira, escucha esto. Y yo recuerdo muy bien que un día me dijo, oye, ¿ya escuchaste el Chombo? Me dijo, no, pues no he visto capítulos en el YouTube. No, me dice, vete al Spotify. Escúchalo, me dijo. Escúchalo. Y yo recuerdo que era enero, creo que era fue el 2023 o 2024, que él ya se cambió de plataforma a hacerlo, pero él ya se dedicó a hablar más a esto que a lo otro que hablaba. Y luego el inicio, pues él de lo que hablaba era de música, porque él es productor, ¿no? Entonces el empezar a ver eso me empezó a llamar la atención, y tú sabes que muchas veces el algoritmo tú vas viendo eso y te va poniendo otras cosas similares de eso. Empecé a ver y me empezó a llamar la atención. Uh-huh. Empecé a ver y dije, pues sí, cierto, tiene mucha lógica esta parte que dice él. Entonces, yo no he entrado, me llama la atención, eso sí, toda esta parte. Sí, imagínate si así hay cosas que ves diferente. Y también no necesariamente te pueda pasar lo mismo que a mí. A mí me pasaron muchas más cosas en el viaje, donde no hay tiempo ahorita para estarla platicando todas, pero sí me pasaron cosas bien interesantes durante, no sé, como un año aproximadamente que duró la medicina en mi cuerpo, porque puede durar mucho tiempo, pero pues te digo, uno vuelve a los hábitos. Sí, ¿no? Pues lo normal, de lo cotidiano. Ajá, y pero sí pasaron muchas otras cosas, ¿no? Y cosas, te digo, bien interesantes. Y así en cada persona, te digo, es diferente. A mí me ha tocado ver personas. Una vez un morro que dijo que quería hablar con su mamá, que ya había pasado en otra vida. Uh-huh. Porque se fue así como que no se pudo despedir de ella y se había quedado con cosas que le quería decir. Y lo guiamos entre mi compa y yo. Y tuvo una experiencia bien placentera, güey, bien curada. Ya cuando volvió nos agradecía al morro porque lo llevamos a que viera a su mamá y habló con ella y muchas cosas bien curadas. A diferencia de la otra persona que había ido con él, que pues por resistirse se llevó muy mal viaje, o se quedó más asustado de lo que había llegado, pero él se dio cuenta de que eso a lo que le tuvo tanto miedo en el viaje era algo que realmente le estaba afectando en su vida. Entonces, al final de cuentas, pasa lo que pasa. También me tocó una vez una persona que estaba, un señor ya grande, estaba llorando acá bien machine, pero lloraba así sin hacer ruido. O sea, estaba llorando así de lágrimas, machine. Y el vato ya cuando se pudo incorporar ya empezó a platicar de que no, es que vi cosas muy feas, de que si no dejo el alcohol van a pasar estas cosas con mis hijos y yo no quiero, y que ya me voy a meter a rehabilitación, y bien curado el señor. Quién sabe, te digo, si al final de cuentas la gente haga lo que tiene que hacer, güey. Porque sí, la verdad es que eso de entrarle a estas medicinas y que te muestre todo ese show, es de que ya de ahí te tienes que hacer responsable por sanarte, güey, por quitarte esos tramos y salir adelante, güey. Y eso que estás tocando es muy importante, ¿no? No porque hagas esto ya te vas a liberar, o sea, no, es como una ventana para que veas y ya ya estás viendo y ya tú decides ahí, oye, ¿vas a cambiar o no vas a cambiar? Eso es lo que tienes que hacer. Es tu libre albedrío, tú sabes lo que haces o no haces, pero aquí está. Si esa es tu intención del viaje, ¿no? Porque yo después lo hice una segunda vez, yo lo he hecho 4 o 5 veces, no me acuerdo. El sapo. La segunda vez que lo hice, mi intención, pues como yo ya había visto ciertas cosas, mi intención fue así como que conectar con la naturaleza y el curado.
en las manos así sentía las raíces de todos los árboles que había, así de todos los árboles del mundo, los animales, y no, un frío de cosas bien curadas. Entonces cada viaje es diferente, cada viaje tiene una intención, cada viaje es distinto. Y ahorita ya hemos hablado del sapo, ¿no? Pero sé que tienes también lo que es lo otro, lo de lo que dijiste, ¿no? De los hongos. Sí, pues ya tienen diferentes sustancias, todas lo que son los honguitos. Pero eso lo hacen más consciente, ¿no? Peyote. Pues es que dependiendo de la cantidad que tú ingieras, es si te vas a quedar consciente o si te vas a quedar inconsciente y ya viajas a quién sabe dónde. Pero el sapo sí es de te tienes que quedar inconsciente. Pues hay ¿no? personas que no, fíjate, hay personas que sí me ha tocado, personas que se quedan conscientes y hablan y platican muchas cosas, pero la mayoría ahí cae. Es que es algo muy fuerte, güey. Sobre todo la primera vez que lo haces, porque nosotros desde que nacemos para adelante, estamos expuestos a muchas cosas, tanto visuales como sensoriales, y también en sustancias de lo que uno come y desarrollo, que van calcificando tu glándula pineal. Entonces, durante todo ese tiempo, tú dejas de sentir y dejas de ser lo que realmente eres, dejas de sentir, dejas de tener la intuición, dejas de tener clarividencia, dejas de tener muchas cosas porque vas como que, yo lo entiendo como que esa misma calcificación de la glándula pineal no te deja ser consciente. Lo reprime, lo por eso hay ¿no? mucha gente que no sabe ni por qué están deprimidos, ni por qué están con ataques de ansiedad, o por qué son como son, o la gente agresiva, todo ese tipo de cosas raras. Yo lo entiendo como que es porque tienen tan calcificada su glándula pineal que no los deja ser conscientes y ver más allá de lo que están pasando en su vida. Entonces, cuando tú haces esto por primera vez, que se descalcifica así de golpe, pues es fuerte lo que tú sientes, lo que tú miras, lo que tú escuchas, todo es fuerte. Pero entonces si tú vas preparado, ya con una guía previa, un guía en tu ceremonia, pues va a ser más placentero, más placentero. Vas a dejar el miedo de lado, que el miedo es lo que te malviaja, pues. Pues lo que estamos hablando, ¿no? Casi al principio, de qué es lo que es, que el miedo. El miedo es lo que te malviaja. Como la pálida que le llaman de la María, pues es miedo. Tú mismo te vas en el viaje y te vas metiendo miedo hasta que te malviajas, y esa es la pálida, lo que te gana el miedo, pues. No, pues. Entonces, en este tipo de cosas, todavía como son cosas más fuertes, pues más miedo te da. Entonces, sí ocupas un trabajo previo y tener buenos guías para que tú, aparte de lo que es el ayuno, la alimentación previa, o sea, sí hay un trabajo previo que tienes que hacer tú, tanto en tu cuerpo como en tu mente, para que tu viaje sea lo más placentero posible. Sí, pues no nomás llegar al bravazo. Ajá, que hay gente que sí lo hace, güey, yo sí lo hice, la bravazo, la neta, pero así me tiene que pasar a mí, porque te digo, aparte me pasaron otras más cosas y miré otras más cosas, pero así tenía que ser, ¿no? Pero si yo te puedo decir, oye, tú lo quieres hacer, quieres, Simón, bueno, mira, si sigues este caminito, caminé y me enseñó, va a ser más placentero, porque ya después tienes lo previo, tienes tu ceremonia y tienes algo después, que es la integración también, cómo vas a integrar todo lo que tú viste, lo que sentiste, de dónde, o sea, si es real o no es real, o sea, te van a empezar a venir muchas preguntas. Entonces también el chamán con el que tú lo hagas va a ser tu guía para después también, que tú tengas una buena integración y que no te andes planteando a esas cosas. Ahora, ya de las últimas preguntas, si no es que de la última, el significado. Ya ni se está grabando tu teléfono, compadre. No, pues. Sí, pero ya nos ha pasado que estamos una pasando, mi compadre y yo acá. No, que no sí. se graba. Y no se graba, ¿no? Pero bueno. Y ha quedado así como que la coincidencia, güey, de que estaba bien chilo lo que estábamos hablando. Pues, te voy a hacer ya una última pregunta, que es sobre, bien, tú te vas y por lo dijimos, no es muy parecido a un sueño. Entonces, ¿tú le encuentras el significado o tu guía, el chamán, el que está haciendo el ritual, te ayuda pues con las cosas que digerirlo? Con las cosas que no entiendas, sí, la chamana está ahí. Cuando me acuerdo cuando hice el sapo, ya había gente, cuando yo me incorporé, había gente alrededor así mía preguntándome qué había visto, qué había sentido. O sea, que yo les contara lo que había pasado, porque si pasa como los sueños, pues, de que te despiertas y se te olvidó lo que estabas soñando. Entonces, si tú en ese momento empiezas a platicar, como que es más fácil que recuerdes otras cosas. Pero en realidad todo lo que tú pases va a estar, como está dentro de ti, pues realmente es de ti. Pues, o sea, influye lo que hay alrededor, pero lo que tú vas a ver y sentir y todo está dentro de ti. Sí. Y también otra cosa bien interesante, compadre, que
un común denominador de la mayoría de las personas que a mí me ha tocado, con las que me ha tocado darle ceremonias o estar en ceremonias, es el encontrarse con Dios, con el Dios de verdad. Eso está bien curado. Okay. Y te empiezan a platicar cosas bien curadas de Dios y los ángeles y cosas que aquí lo vemos en un contexto muy religioso, pero ya visto desde la conciencia real. Y eso está bien curado. A mí también, fue la primera vez que sentí a Dios. Y es una sensación bien rara. No sé yo si las personas que son muy religiosas lo llegan a sentir por su fe, ¿no? Y la devoción que tienen a algo. Pero yo lo sentí, esa fue la primera vez que lo sentí, y es algo bien curado. Y entender lo que es Dios y lo que es la vida, pues, la bestia, está bien curado. A mí eso me pasó, entre otras cosas. Como habíamos dicho, ¿no? El viaje chamánico, creo que no sé si anda por ahí el otro intro que hayas hecho. Y pues hacías la pregunta, ¿no? De que si era una alucinación o si realmente que sentías el llamado de algo más. No tocamos el tema, pero también podemos ver esto desde un punto de vista científico, o hay personas que se han dedicado a estudiar este tipo de cosas, de los chamanes. De hecho, pues Jacobo Grinberg hablaba mucho sobre los chamanes en México y cómo manipulaban la energía, cómo manipulaban su entorno, la realidad. Que era un más allá, que la persona que lo hacía era el medio solamente. Que había una conciencia mayor, pues, donde pasaban otras cosas que ya pues venían y como que aterrizaban aquí, ¿no? A palabras de él que yo no tengo su léxico, ¿no? No, sí, porque pero sí le entendí cuando le empecé a ver las entrevistas a que le hacen, y él se dedicó a estudiar a ciertos personajes, ¿no? Porque sanaba a la gente nada más con un cuchillo. Y luego otro que se apellida Castañeda. Él todavía se fue más allá a estudiar, porque estudió de diferentes etnias de aquí de México. Sobre todo en las etnias es donde radica el conocimiento que viene de muchas generaciones atrás, o se lo van pasando. Y es algo que está en peligro, güey, de dejar de existir, pues, porque ya hasta en las mismas etnias se puede ver una separación, pues, ya de los gustos de los jóvenes, de las generaciones más nuevas, que ya se están separando de eso, pues ya están más consumiendo lo que... No tienen la creencia de sus raíces. Sí, o sea, tienen la creencia y también tienen sí llevan cierta parte de su vida enfocado a eso, pero ya no le dan tanta importancia. Ya ellos están igual que nosotros, perdidos en la tele y en los coreanos y en el TikTok. En el TikTok, ándale. Entonces van como que lo van dejando, entonces está destinado de alguna manera a desaparecer eso. Entonces este señor Castañeda pues se puso a investigar también. Hay libros, el que más se ha sonado, está uno que son las enseñanzas de Don Juan, y está otro que es Pachita. El caso de Pachita está bien extraordinario, porque pues decían que ella podía operar con pura energía. Pues de ahí donde sacó Jacobo, ¿no? O sea, ese caso de que él fue testigo de una operación y pudo como que decir, bueno, él dio su experiencia, él la vivió y la pudo platicar con los demás, ¿no? De cómo vio que ella realmente operaba con las puras manos. Entonces estaba bien interesante todo eso que te digo, pues todas esas cosas han ido desaparecido, existen, y yo soy testigo de algunas cosas que pasaron también por el uso de la medicina y de gente que se ha curado de ciertas enfermedades, que vienen a hacer lo mismo, pues, de lo que hablaban ellos, que podían utilizar su energía para ayudar, para curar. Pues me parece muy bien, chiquillo. Está bien interesante. Esto pues te puede decir bastante platicando, ¿no? Esperamos que se haya quedado alguna duda en alguno de ustedes ahí para pues platicarlo y verlo de una manera distinta, y pues al que le interese buscar más información. Eso fue una pequeña parte de mi experiencia, pero pueden también ver ahí en el YouTube, hay muchos. Hay documentales de Jacobo que habla sobre eso. Sí, en Netflix también en Netflix hay muchos documentales, y también hay sobre lo que es la psilocibina, lo que es el DMT, de lo que es el LSD, porque el LSD también ha ayudado mucho a eso, ese rollo de los trastornos mentales y muchas otras cosas que en algún momento te lo catalogan como algo malo. Digo, yo me imagino que como todo, si tú le das un mal uso, pues no puedes tener resultados malos, pero si no, pues lo usas de una manera consciente y que te va a ayudar. Con un guía, con un experto, con alguien que... Sí, hay hospitales donde ya usan este tipo de cosas. Sobre todo las terapias con microdosis de psilocibina. Eso me ha tocado leer también al respecto.
Hay algunas otras con microdosis de LSD. O sea, ya hay más información sobre todas estas cosas. Sí, de hecho en un documental en Netflix habla sobre todo del LSD, ¿no? Habla de Que todas, también casi. te ayuda a ciertas enfermedades. Casi habla de todas las medicinas. Entonces, Hay mucha información, esa es mi experiencia, pero pues cada quien, al que le interese, ¿no? Puede buscar. Hay muchas cosas. sí, pues cada quien que le interese puede buscar más información. Pues, como siempre aquí les decimos, nosotros no somos expertos, nosotros aquí simplemente hablamos de un punto de vista de la experiencia, tratamos de entrar en lo espiritual, a veces en lo científico y sobre todo en las cosas que nos hacen lógica, ¿no, chiquillos? Y sobre Entonces, todo, nomás aquí para platicar. Así es, y estar aquí pues bajo el efecto, ¿no? ¿Algo más? ¿Algo con lo que quieres cerrar ya? Para ya despedirnos ahora sí. Luego vamos a hacer un episodio que hable específicamente de cada de estas medicinas, porque he probado algunas y te puedo dar varias experiencias. Pues entonces, espérenlo, aquí vamos a estar en Bajo el Efecto, ¿no? Bueno, Bajo el efecto. chao.